Hola, hola. Quiero nada más poner aquí el chat, que no sé cómo se pone. Ahí está. ¿Ya puedo empezar a hablar? Bueno, pues entiendo que ya puedo hablar yo, que ya estoy con ustedes. Pues hola a todos. Antes de nada, antes de empezar, quiero agradecer inmensamente al CDI, la casa de todos, mi casa donde he nadado mucho tiempo y donde he disfrutado de muchas cosas y que hoy nos da la oportunidad de poder tener una gran cantidad de actividades de todo tipo. No se pierdan la programación, revísenla constantemente porque pues todo esto está fantástico. Y bueno, hoy agradezco a Alejandro, a Carolina y a Rina por organizar esto, donde voy a poder hablar de un tema que a mí me fascina y que yo creo que a mucha gente también le encanta, todo este tema de la gastronomía, vinculado a la historia de nuestros abuelos, de los inmigrantes, y que además nos saca un rato de todos estos temas que pues están muy densos, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita. Entonces yo me quiero conectar con otras cosas que además vienen muy a cuento, aunque no lo pensé cuando lo propuse, y ahorita me doy cuenta de eso, con Pesaj, que es mañana, porque pues también Pesaj gira mucho alrededor de la comida festiva simbólica. Vamos a ver a través de imágenes, porque toda esta presentación es hablar sobre imágenes, vamos a ir relatando historias que tienen que ver con el tema de la comida y los inmigrantes y en algún momento vamos a llegar a imágenes relacionadas con la matzá. Entonces eso me encanta porque viene al caso con lo que estamos viviendo. Bueno, esta primera imagen con la que yo me presento, a mí me encanta, es en el edificio frontal de la sinagoga de Justo Sierra, el señor Males, que era el que cocinaba para don Schiele Schlechter, que era el que preparaba las comidas, que vamos a llegar a eso después. Primero quiero decirles que un poquito iniciando con esta historia de la migración, los primeros judíos que llegan a México lo hacen del Imperio Otomano, donde estaba Siria, tanto Alepo como Damasco, donde estaba Grecia, Turquía, los Balcanes, y ya después, esto fue a principios del siglo XX, en los primeros años, ya en los años 20 del siglo pasado es cuando empiezan a llegar los Ashkenazim. Sí, aquí vemos, bueno, quiero mover esto para que no estorbe, ¿no? El rabino Abraham Leví, que llegó de Salónica, Grecia, papeles de migración. Para empezar a hablar del tema de la comida, pues vemos que cuando van llegando los inmigrantes, desde los primeros y ya después los que los van acompañando, los que los van alcanzando después, hay un tema relacionado a la comida que provocó cierto estrés en los inmigrantes que cuidaban kashrut, que se ocupaban de cuidar las leyes dietéticas del judaísmo, porque pues no sabían qué iban a poder comer, no sabían si iban a encontrar comida kosher. Se dice que muchos en el barco se metían a la cocina a seducir de alguna manera al cocinero o a alguien de la cocina para que les consiguiera un huevo duro, un pan, una fruta para que pudieran comer algo en el barco, aunque también se sabe que la mayoría se la pasaban vomitando y era complicado. Pero me acuerdo que también una amiga me contó que su abuelo no sabía si en este país iba a haber las cosas que estaban acostumbrados a comer y que su mamá le cosió una especie de hilo con calabacitas, una cosa muy extraña para que se acordara y para que tuviera algo para el trayecto. Entonces hay muchas historias relacionadas a esto. Aquí vemos otras imágenes del barco, pero sobre todo quiero llegar a la Ciudad de México. Antes de eso, bueno, volviendo a esta migración ya de países de Europa Oriental, que son los que llegaron después, tanto de Lituania y Polonia, de Rusia, de Ucrania, de Alemania, que lo hicieron también a México, que llegaron primero que nada al puerto de Veracruz, algunos llegaron a Tampico, pero la gran mayoría llegaron a Veracruz, y de Veracruz tomaron un tren
que los trajo en su gran mayoría a la Ciudad de México. Y aquí vemos una imagen del lado derecho, que es muy linda, es del archivo Casasola, donde vemos gente asomada en las ventanillas del tren y una mujer vendiendo algo. No acabo de ver qué es ese algo, pero igual se acercaban con tacos, con naranjas, con comida mexicana que los inmigrantes nunca habían visto y que para muchos fue un shock, que no entendían qué es lo que comían en este país, pero que algunos fue su primer acercamiento a la comida mexicana o a las cosas exóticas que había en esta tierra. Y bueno, finalmente llegan a la ciudad, donde la gran mayoría de ellos se establecieron en el barrio de la antigua Merced, en calles como Manzanares, San Antonio Tomatlán, Loreto y muchos, y sobre todo en Jesús María, con todo y ese nombre que conlleva muchas connotaciones. Y todos llegaron a vivir a vecindades, vecindades en las que compartían el patio con gente de diferente religión, de diferente cultura, y en esas vecindades lograron tener una vida social muy rica y de mucho intercambio. Estas fotos que son entrañables, pues que nos muestran ahí un expendio de plátano, que sabemos que había quienes que cuidaban kashrut, tomaban un plátano, lo metían adentro de un bolillo y con eso se llenaban la panza y no estaban incumpliendo las leyes que la religión establece. Pero realmente cuando llegan los inmigrantes, tenían que resolver varias cosas urgentes. La más urgente era conseguir un trabajo para poder pagar una vivienda, que era a la par de urgente, ¿sí? Y una vez que tenían el trabajo y que podían empezar a ahorrar, lo primero era, bueno, ¿qué van a comer? ¿No? Luego, ¿cómo se van a educar? ¿Cómo van a educar a sus hijos? ¿De dónde van a sacar el dinero para todas estas cosas? También había aspectos rituales como que si nacía un niño, ¿quién le iba a hacer el Brit Milá o la circuncisión? O si alguien moría, ¿cómo se iba a resolver el tema de la muerte? Que realmente eso fue lo primero a lo que se dedicó la Alianza Monte Sinaí, que fue la primera organización judía de México, que fue resolver el tema del panteón. Pero bueno, en el día a día, en las cosas cotidianas, pues había que resolver dónde rezar, dónde estudiar y una vez resueltas las cosas mucho más importantes que eran el tema de la comida. Pero una cosa es comer lo de todos los días y otra cosa es resolver la carne kosher, por ejemplo. Entonces, sabemos que en 1910 llega el primer rabino que llegó a México. Él llegó de la ciudad de Alepo, en Siria, y el rabino Lobatón, que llegó en 1910, en tiempos de la Revolución, además de ser rabino, fue el shohet, que es el que resolvía las cuestiones de la carne. Él iba al rastro que estaba en las afueras de la Ciudad de México y hacía la matanza para que se pudiera tener carne kosher. Y sabemos que en tiempos de la Revolución, en ese edificio amarillo alto que vemos en la imagen del lado izquierdo, en la Plaza de la Santísima, aunque él vivió en la calle de Jesús María y ahí tuvo un Betacneset, un lugar donde la gente podía rezar. Bueno, después se mudó a la Santísima número 4 y ahí en el primer piso él vivía, pero en la planta baja había una carnicería normal. Pero los lunes y los jueves se vendía carne kosher en una esquinita que le hacían para que pudiera vender la carne kosher. Esto pues fue fundamental para los inmigrantes porque así podían comer carne kosher. Se sabe de muchos que dejaron de hacerlo porque no podían pagarlo, aunque había un subsidio. Era muy fácil en esos tiempos la ayuda social, el que si alguien no podía pagarlo, se lo prestaban, se lo fiaban, le descontaban o no lo pagaba. Pero no era fácil que la gente comiera carne seguido, sino que realmente era como algo para Shabbat y para ocasiones especiales. Ahora, yo me voy muy rápido pensando que todo el mundo sabe lo que es kosher, pero para todos aquellos que no saben, muy superficialmente nada más, tiene que ver con las leyes que la religión judía establece de lo que es correcto, puro y sano comer. Para ello,
hay ciertos animales permitidos y ciertos animales prohibidos. De los permitidos, no nada más así se matan y se comen, hay que matarlos de una cierta manera, lo tiene que hacer una persona especial y es todo un procedimiento. Tampoco se pueden mezclar cosas de carne con cosas de leche. Son muchas reglas, pero se refiere a eso, a lo que es permitido. Y bueno, sabemos también que en la calle de Jesús María número 18 se estableció en 1922 la primera carnicería kosher de la que sepamos, porque antes de que hubiera esta carnicería, pues se podía ir al mercado, por ejemplo, a la Merced. En un cuartito, primero compraban los pollos vivos, los agarraban de las patas, los llevaban a un cuartito donde estaba el shojet, el matarife, y ahí lo mataba por unos cuantos centavos para que la gente pudiera comprar sus pollos kosher. Pero esta carnicería que vemos un documento del lado izquierdo de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, es un documento que nos habla de que se introdujo el agua en la carnicería en el año de 1922. Entonces, por ahí sabemos que fue una carnicería que manejaba la Alianza Monte Sinaí y que ayudaba mucho pues a la gente que quisiera tener cubierta esta necesidad. Por otro lado, sabemos que los inmigrantes se trajeron muy pocas cosas. No tenían ni espacio para cargar, ni dinero, era muy poco lo que podían traer. Pero hubo algunos que trajeron cosas que para ellos eran tesoros y que eran fundamentales pues para su vivencia personal y familiar. Por ejemplo, este objeto que se llama Hawan o Hawen, que es un objeto de bronce pesadísimo, que bueno, uno que no podía cargar mucho y que las valijas eran pesadísimas, vacías, ¿no? Pero bueno, los que se trajeron este objeto era para moler tanto las especias, el café y probablemente la carne también para preparar el quipe. También tenemos una historia muy linda que me otorgó una mujer que se llama Sofía Ambe, que espero que me esté viendo, Sofi, donde cuenta, mi mamá compraba la carne con los romanos, ponía el metate en el piso con periódicos y ahí molía la carne con el arroz. También hacía quipe de trigo, era muy complicado porque el trigo no venía como ahora separado en diferentes tamaños, estaba revuelto y había que escogerlo. Tenía la cáscara, se remojaba, se le ponía la hierbabuena, la cebolla, la páprica, todo lo conseguías en la Merced. Y las mujeres no contaban con ayuda, todo lo tenían que hacer solas. Y este metate a mí me conmueve porque es un objeto absolutamente mexicano. De hecho, tengo entendido que es de origen prehispánico. Y hubo mujeres que se arrodillaban en el piso, encima de alguna toalla, de alguna tela, para que no se lastimaran las rodillas, para moler los ingredientes del quipe en un metate. Entonces aquí ya entramos también al tema de pues de la mezcla de culturas y de elementos culturales. Las ollas que ustedes ven del lado izquierdo, le agradezco a Jaffa Schneadover, que también me dijo que se iba a conectar, ojalá estés ahí, te mando un saludo. Estas ollas son de cobre, pesan un demonial y también fueron objetos que trajeron mujeres de Siria. ¿Qué hacía que una mujer cargara entre lo poco que podía traer unas ollas que pesaban tanto? Pues eso se los dejo a cada uno de ustedes. Yo creo que es fascinante pensar que eso podía ser pues algo que reuniera a su familia alrededor o quizás un elemento importante para la kashrut o que no iban a conseguir esas ollas que eran su vida y alrededor de la cual estaba su vida, pues se sentían seguras de tener esto consigo mismas. Y aquí también leo algo que me regaló Sofi. Se compraba todo ahí en la Merced, el garbanzo, la sal de limón, la jamaica, el comino, el ajonjolí, la semilla de cilantro, y mi mamá lo llevaba a la calle de Cruces a que se lo molieran. Esto era para hacer el zátar. Sabemos que el zátar lleva muchos ingredientes, entre ellos uno que se llama sumac, y el sumac no se podía conseguir en México. Alguien descubrió que la jamaica le daba el mismo sabor amargo, no amargo, como ácido, que hace que el zátar mexicano, al mezclarlo con agua o con aceite,
se vuelva un poco rojo. Entonces, estas son las mezclas que se dieron aquí en México. Estos son otros elementos que llegaron a traer consigo, que también son muy pesados. Del lado izquierdo son unos molinos alemanes o de los Países Bajos, y por otro lado, del lado derecho tenemos un samovar, que no es algo para comer o para cocinar, sino para tomar el té. Es un elemento ruso y que para muchas familias que llegaron de Rusia era un objeto fundamental porque claro que aquí había ollitas para preparar el té, pero esto es un objeto que es como un elemento de identidad alrededor del cual se sentaba la gente a platicar, a contar historias, a leer cartas y a muchas cosas más. Yo quiero hacer una pequeña pausa para ver si, para ver las preguntas y los comentarios del chat y entonces poder avanzar. Espérenme un momentito, quítate, o perdón. A ver, aquí necesito correr tantito esto. Dice Ana Paula Rivas, los Civi. Dice Diana Birman, una tía abuela le dio una mordida al plátano con todo y cáscara. O sea, seguramente nunca vio un plátano en su vida y no sabía que había que pelarlo. Bueno, pues qué bueno que no le dieron primero la piña. Yo también escuché de una persona que le gustó tanto la piña que se la comió entera, no con cáscara, pero entera, y acabó con muchos problemas en la lengua y fue traumático. Bueno, gracias por las gracias de todos. Aquí dice Jaffa Schneadover, aquí estoy, que su abuela, su teta, se llamaba Esther, la que trajo esas ollas que les enseñé. Y Abraham Romano Cohen dice, mi abuelo era el carnicero. Qué maravilla, Abraham. Gracias por eso. Creo que en algún momento, no, la foto del carnicero romano en su bicicleta no la traigo hoy porque esa es de la colonia Roma. Pero si ustedes que me están escuchando tienen más fotos que me puedan compartir de todos estos temas de la época del centro de la Roma, me va a encantar poderlas tener y verlas. Yo tengo un mail que es unikelfasja@gmail.com. Al final se los vuelvo a dar, o en el Facebook, Mónica Uniquel. Bueno, y bueno, sabemos que las familias se asentaron en las vecindades aledañas al mercado de la Merced. Aquí tenemos una foto padrísima en la que sé que hay miembros de la familia, de las familias Jalabe y Mizrahi, me parece. Es una foto muy antigua de los años 20 y parece ser que es en San Antonio Tomatlán. Y lo que vemos en el objeto este, que yo no sé si al marcar esto ustedes lo pueden ver, pero eso se llama un garabato. Si ustedes oyeron esta expresión de con un ojo al gato y otro al garabato, viene de este objeto, que era un alambre que se colgaba en el patio de la vecindad, en el cual colgaban la carne y tenían que estar muy pendientes de que el gato no se la fuera a comer. De ahí viene esa expresión. Por otro lado, vemos del lado derecho que el carbón era algo fundamental porque no existían las estufas que conocemos ahorita de gas, ni las eléctricas, y todo se cocinaba con carbón. Entonces las carbonerías eran fundamentales y siempre las casas tenían el techo bastante oscurecido. Y por otro lado, del lado izquierdo vemos un bloque de hielo que eran entregados en los domicilios para que la gente pudiera poner encima de ellos el queso, la carne o la fruta para que duraran un poquito más, porque ese era el refrigerador. Imagínense los accidentes que hubo cuando aquello se derretía y hacía charcos en las estancias y bueno, es parte de la historia. Esta foto preciosa que pertenece a mí me la facilitó la señora, que en paz descanse, Maruca Cohen, de Meta. Están en un picnic en algún bosque, en algún parque cercano a la Ciudad de México. Vemos que la gente llevaba a estos picnics
comida que preparaban en su casa, a lo mejor tortitas de carne, a lo mejor arroz con lentejas. Ahorita estamos todavía viendo imágenes de judíos del Medio Oriente. Vemos en la imagen del centro, así como trofeo, el narguile, ¿no? Y hay alguien aquí con un pandero y el café turco que en ocasiones lo preparaban especial, pues sobre todo cuando estaban cerca de la casa, no tanto en las excursiones, pero era un elemento fundamental. También se iban a Xochimilco, era un día súper especial, y no como ahorita que vamos a pedir quesadillitas, taquitos, elotes, esquites o lo que pueda haber. En ese entonces las familias cargaban con sus portaviandas, con lo que pudieran, llevaban la comida hecha en casa y la compartían con todo mundo. Y era de veras así como la excursión más increíble. Y seguramente muchos de ustedes tienen alguna de estas imágenes por ahí, porque hay muchísimas. Seguro pasaba por ahí un fotógrafo que dejaba estas imágenes increíbles. Bueno, esta foto fue tomada en la azotea de Academia número 9, muy cerca del Palacio Nacional. Y vemos del lado izquierdo al señor Geisman, que su mamá, que está al lado de él, tenía una, o sea, en la casa donde vivía, en la calle de Academia, ella armó una especie de fonda para servir comidas para los inmigrantes. Era comida yiddish, hacía los lokshun o ¿cómo se llaman estos? Como el espagueti, los fideos, hacía caldo de pollo, hacía comidas tradicionales sencillas, pero que hacían que los inmigrantes no se sintieran tan lejos de su casa, que sintieran ese apapacho que solo la comida puede dar. Entonces, bueno, si llegaba gente y no tenía para pagar, pues era muy probable que le iba a apuntar el crédito y no importaba y podían pagar después. Imagínense la dinámica que se daba en estas mesas de gente que estaba extrañando a sus familias, de gente que estaba como extrañando sus comidas, a sus abuelas, a sus madres, que muchas veces ahí podían sacar un papel, o sea, no un papel, sino una servilleta y una pluma y hacer una carta para sus casas. Era una vida muy, muy diferente. Y de estas fonditas que surgieron, hubo varias. Aquí tengo una crónica. Moisés Rubinstein, que fue un cronista que llegó a México por el año 27, 28 y que escribió mucho sobre lo que él veía de esta ciudad y de este país. Y gracias a su sobrina Becky Rubinstein, tenemos las traducciones al español. Y aquí dice, se comía en dispensarios y fondas judías. Aún no se adoptaban los típicos y bien sazonados platillos mexicanos, y las tortillas de maíz aún no sustituían al pan. A algunos, ya con un peso en la bolsa, se les antojaba, por cierto, un buen guiso de carne, un pepino agrio con sabor a hogar, y para el sábado, un trozo de pescado. A la hora de la comida, mientras se recordaba al terruño, la casa paterna y a la joven esposa, que día con día esperaba la llegada del cartero, se molestaba al dueño con tinta y pluma para escribir a casa una buena carta. Esto que les estaba yo comentando. Y la imagen que vemos es en Guatemala número 90, una vecindad hermosa que pertenece a la UNAM, pero que en una época fue habitada por inmigrantes judíos y no judíos. Aquí vemos una imagen de otra vecindad del Archivo Ramos, donde tenemos otras crónicas. Dice, y esto me lo platicó Jacobo Zabludowski, la mesa se usaba para todo. En la mañana ahí desayunábamos los niños, luego cuando nos íbamos a la escuela mi mamá preparaba la comida, en esa misma mesa se extendían las telas y mi papá leía el periódico. Ahí hacíamos la tarea y luego cenábamos. O sea, era una mesa que se usaba para todo. Muchos armaron ahí sus talleres de costura, algunos ponían ahí algún tipo de colchón y también les servía de cama. Y otra cosa que dice Jacob Zabludowski es que había una tina en la vecindad, en la habitación, o sea, fuera de la habitación, en el baño, había una tina, dice, y ahí mi mamá ponía los peces que traía de la viga. Después los mataba para cocinarlos. En esa tina nos bañábamos con otra agua, mi hermano y yo, los sábados. Era el día del baño.
no juntos, pero sí con la misma agua para los dos, porque no había mucha agua, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con las historias. Aquí Raquel Kluchki, que es la abuelita de Gemele y de Sophie Tenenbaum, por si andan por ahí, ella me platica. Muchos no tenían para pagar. Mi mamá les decía, vengan a comer, cuando tengan me pagan. Servía caldo de pollo con loxn, fideos, los hacía a mano, hacía una como tortilla grandotota, la extendía con rodillo, envolvía el rodillo, lo dejaba secar un poco, hacía un rollo, cortaba y salían los fideos. Hacía caldo con cebada perla, zanahoria y perejil, matzebol, cocletn, era una buena cocinera. El gefilte fish, que son como unas croquetas de pescado, que mañana muchas familias ashkenazim las van a poner en sus mesas de Pesaj, no había quien lo hiciera mejor. El departamento tenía una pieza grande, 3 mesas, sillas y ya. Mantel en cada mesa, la gente quedaba muy contenta. Bueno, también habla de que hacían carne o pollo con papas fritas. Dice, no había estufa, eran braseros, sopote y soplador. Y la mayoría de los que iban a comer con esta señora eran inmigrantes solos. Aquí vemos a una mujer que se llama Shaindl Shoihet, de Avigdor. Esta mujer vivió en una vecindad impresionante en la calle de, bueno, es que daba a muchas calles, entre ellas Corregidora, Jesús María, sale como a varias calles, es como un multifamiliar. Puedes quitar el ruido. Y puse unas papas porque a este lugar le llaman el Callejón de las Papas. Y a mí me pareció verdaderamente una cosa muy curiosa que viniendo ella de Lituania, donde hasta se hizo una canción de chiste de que lunes papas, martes papas y todos los días de la semana se comían papas, que ella haya llegado al barrio de la Merced a vivir a un lugar que así se llamaba. ¿Y por qué se llamaba así? Porque ahí es donde todos los que vendían papas en el mercado de la Merced, ahí estaban sus bodegas, eran los paperos. Bueno, y después de esta imagen voy a hacer una pausa para ver las preguntas. Esta es una imagen maravillosa donde vemos en la cabecera al señor, ay, se me fue su nombre. Ahorita me voy a acordar, qué pena. Pero el personaje principal, digamos, el que siempre mostramos cuando hacemos los tours en la calle de Jesús María, el señor Krachmalnik, es el que está en la cabecera. Pero esta mujer que tiene los lentes, que está parada del lado izquierdo y que tiene a su delantal, fue conocida como Jane la cocinera. Ella cocinaba para el Seder de Pesach de muchas familias y para otras fiestas menores, porque para las grandes bodas y estas cosas estaba Shiele, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, aquí vemos además y con la fecha que estamos, la mesa del Seder de Pesach, tenemos la caja de matzá, tenemos las velas, tenemos el vino y lo que no es muy kosher es que es una foto, porque en la cena de Pesach no se permiten, de acuerdo a la religión, las fotografías, pero esta fotografía es maravillosa y se la agradecemos muchísimo a la familia. Déjenme ver qué tenemos en el chat. Perdón. Bueno, por aquí alguien reconoció a su tío Rubinstein, Gemele Tenenbaum, que aquí anda, y que Shaindl Shoihet fue la Lererke o la maestra de la Yafne de alguien por aquí de Jaffa Schneadover. Pero creo que no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar para continuar. ¿O no? Sí, ok. Entonces continuamos. Pero bueno, mañana muchas mesas, iba a decir que se van a ver así, pero no, se van a ver así, pero con 2, 3 o 4 personas máximo, 5, pero van a tener esos elementos en la mesa. Los elementos que conlleva una cena festiva de Pesaj, la hierba amarga, la matzá, que es el panásimo, el vino, lo que nos recuerda la salida de Egipto en todas sus diferentes simbologías. Pero vamos a avanzar. Y aquí tenemos un testimonio increíble de la señora Sophie Klipp, que ella vivía en Jesús María 26. Ahí dice, todos los cuartos daban al centro. En la esquina vivía el Shoihet. Este es otro matarife, otro Shoihet,
que se apellidaba Rosenberg. Dice, él rentaba el cuarto, había dejado a toda la familia en Hungría y él ahí vivía solo. Criaba pollos en el cuarto, todo se llenaba de curucos. Yo nunca había oído esa palabra, pero son unos bichos. Mi mamá era muy pulcra y siempre estaba poniendo mastique para que no se pasaran los curucos entre las traves de, ¿cómo se llama? De la madera. Ahí nacían los pollitos. Eran pisos de madera con muchas ranuras, así que no siempre se sellaba bien. Luego, con una pintura llamada Congo, cada Pesaj en Pascua lo volvían a barnizar. Y dicen también que afuera del departamento, en el pasillo, mi mamá, dice la señora Clip, tenía un gallinero y engordaba las gallinas para las fiestas. Las llevaba con el shoihet a matar y aquí las desplumaban todos. Entonces, bueno, imagínense lo que eran estas vecindades llenas de plumas, llenas de pollos, llenas de curucos y demás. Esta foto que es de Rogele Rubinstein o Lit, es el Shohet Litmanovich, que era su abuelo, y es una de mis fotos favoritas. Ven ustedes al Shohet con el cuchillo en la mano, el pollo en la mano, los ayudantes del mercado que están desplumando, las plumas están volando, es una joya. Y aquí vemos al Shohet de la Merced, del lado derecho, que el sombrero le tapa una buena parte de la cara, es el señor Hitler, por si ahí me están viendo mi hermana, mi cuñado, también con el pollo ya todo muerto en la mano. El que está a su lado no sé quién es, y si alguien tiene esta información, se lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, aquí vemos una carnicería kosher que dice, si ustedes ven en la foto, es un edificio en la esquina de Jesús, María y Soledad, y ahí cerca de la esquina dice kosher en hebreo, la preferida, y que, bueno, ahí mucha gente se abastecía de la carne, tuvo varios dueños, en algún momento fueron los Chávez, en algún momento fueron otros, y quiero que también sepan que en este tipo de negocios, las carnicerías, las tiendas de abarrotes, que ahorita vamos a pasar a eso, no nada más la gente iba a comprar su carne como ahorita, que casi hablamos por teléfono, nos las mandan a la casa, o vamos, la recogemos, nos vamos, siempre estamos corriendo. En ese entonces, ir a estas tiendas era chismear, era saber quién llegó, quién se va a casar, cuándo va a ser el entierro, cómo puedo preparar esta receta. Eran importantes también para informarse de muchas cosas. Aquí tenemos, no sé si se está viendo, bueno, sí, aquí tenemos un anuncio que es muy simpático de uno que era Shohet, que se llamaba Itzhak Yakov Yablonovich, pero que también era Moel. Y en este anuncio él está asegurando que sus servicios para hacer la circuncisión son con los mayores avances de la medicina moderna, los instrumentos higiénicos, y que si a alguien le importa la salud de sus hijos, tiene que usar a este Moel Yablonovich. Y aunque esté en la provincia, lejos, en el momento en el que le marquen, él llega ipso facto, o unas horas después, más bien, y él se encontraba también en Jesús María 30. Aquí tenemos un anuncio sobre la carne kosher, donde se nos desea una Hatimat Tová, esto es cerca de Yom Kippur, y dice que un buen principio para el año nuevo será que en esta fecha se venderá cualquier tipo de carne a 60 centavos el kilo. Quiero decir también que este anuncio y otros que voy a compartir son de los tesoros que tiene el Centro de Documentación Judío de México, y que este en especial es el DEC, el Camino de 1931-32, que son pues la sección de anuncios del periódico, que nos dan una información maravillosa. Entonces ahí encontré esto que dice: al mismo tiempo, les comunico que por la gran demanda que tiene en la comunidad mi carnicería, encontrarán siempre carne fresca de todo tipo, res, ternera y de becerro, que podrán escoger a su criterio. Además, tienen ustedes la garantía de la kashrut,
ya que está supervisada por todos los shohatim y mashgihim, o sea, los supervisores de México. Y nuestras carnicerías están en Jesús María 22, en Jesús María esquina Soledad, en La Lagunilla, en la Plaza Santa Catarina y en El Salvador 14, y esto lo anuncia el mejor carnicero judío de México, el señor Chávez. Bueno, aquí tenemos una foto de el lado derecho es Jacobo Glantz, el papá de Margot Glantz, y que además de vender pan en una canasta, también era dentista o técnico dental, y lo más importante que él aportó realmente es que fue un gran poeta irish y que era amigo de Diego Rivera y de otros intelectuales, y podríamos pasarnos toda la hora hablando de Jacobo Glantz. Pero aquí lo vemos con una canasta de un pan europeo que se tuvo que empezar a fabricar en México para que los judíos pudieran tener su propio pan, el que les calentaba el corazón. Y este tipo de pan que hoy lo vende Sirotsky, Jacobo Glantz lo vendía primero solo y luego tuvo a un cargador, a un ayudante oaxaqueño llamado Serafín, y que esta y muchas otras historias ustedes pueden encontrar si buscan el libro Las genealogías de Margot Glantz, que es una delicia y que a mí me ha dado mucha información para recorrer el barrio de La Merced. Sabemos de otras tiendas que vendían víveres judíos para seguir con las tradiciones, como por ejemplo este que anuncia la varsoviana de María Mishkin, donde dice que se ha abierto un expendio, y lo puse entre comillas porque en el anuncio en yiddish está escrito así, con letras en yiddish, pero dice expendio, que esto es precioso también de estos anuncios, dice de pan y los mejores productos horneados a precios baratos. Se reciben pedidos para llevar a domicilio puntualmente, también recibimos pedidos para bodas y toda clase de eventos y festividades. La señora Mishkin, que la vemos en esta foto sentada, alguien a su espalda la está de algún modo abrazando, debe ser su hija, y el señor del sombrero que está parado ahí es el señor Mishkin, que pintó el techo del Shul de Justo Sierra, que si lo conocen sabrán que es lo más espectacular que hay ese techo. Esta foto, que también es de un Seder de Pesaj y que es muy conmovedora, porque vemos en la foto una foto que es de los que no llegaron a México. Entonces, de algún modo están presentes en el Seder por medio de esa fotografía. Y a lo mejor mañana podemos nosotros hacer lo mismo. Muchos van a hacer Zoom, pero algunos podemos poner fotografías de los que no pudieron llegar. Otra panadería que vende el pan que vimos de ¿cómo se llama? Que tiene en la canasta el señor Glantz, en La Viena, que era otra panadería, que aquí anuncia sus Torten, así le llaman a los pasteles, llamada La Viena. Ahora, vayan viendo los nombres de las tiendas, son nombres que aluden a una nostalgia. Vamos a ver que hay la Rusia, la Viena, la Varsovia, la varsoviana, la Palestina. Son nombres que ellos pues querían de algún modo traer algo de sus pueblos a esta nueva realidad que era bastante ajena a lo que ellos conocían. Aquí el señor Kapulski está ofreciendo los mejores pasteles para Rosh Hashanah. Dice que contamos con un gran surtido de sabrosos y finos panes y pasteles que alegrarán sus mesas en las próximas festividades. Y dice, atención, todos nuestros productos llevan una tarjeta con el nombre de nuestra panadería. Esto estaba en la calle de Academia, donde también hubo muchas cosas relacionadas a la migración judía. Y ya se me... Aquí. Y aquí vemos que están los que iban a rezar al Shul de Justo Sierra, a la sinagoga. Y vemos que están comiendo y hay algo en la esquina inferior izquierda que nos hace saber que era Hanukkah, porque vemos estas donitas rellenas, estas ponchques o sufganiot, que es lo que estaban comiendo. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Híjoles, es que esta peliculita es un tesoro que le agradezco a la familia Burakov. Hanna Burakov me ofreció esta película que fue filmada por su papá, Oscar,
cuando ellos tenían una panadería. La voy a poner para que no se vaya pasando el tiempo. Y esto es un verdadero tesoro. Es una presentación de un día de trabajo en la panadería que estaba en la calle de Uruguay, y los voy a dejar en silencio. Con Adi Litvak. Der hunderster von gas. Sitzt unerwartet auf Koine und in Dreußen ist finster und nass. Sitzt unerwartet auf Koine und in Dreußen ist finster und nass. Irische Meluche Raboi sei, so könnt ihr das gründlich verstehen. A Meluche von Leuten Geheune, a Meluche von Meluchim allein. A Meluche von Leuten Geheune, a Meluche von Meluchim allein. Plötzlich beweist sich a Koine wie ein Arbest groß. Und bet vor a Kopf in Gehirn und schluckt ihm von ihnen a Ruh. Und bet vor a Kopf in Gehirn und schluckt ihm von ihnen a Ruh. Der Sinn von der Weidens den Koinen, die der Krämer von Gas, sie fressen ihm auf mit Augen von Kine und Hass. Sie fressen ihm auf mit Augen von Kine. Das Bräutele Norris und Meiler Semen ab. Wie die Mammes Bräutele auf Sticker nachgeschmiert. Einen mit das Rechtele, der zweiten von der Miet. Einen mit das Rechtele, der zweiten von der Miet. Bueno, pues no sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí me parece un tesoro esa filmación. Bueno, aquí vemos el salón de Tacuba número 15, que era pues un lugar de reunión donde empezó ni más ni menos que el CDI, el deportivo, pero empezó como Maccabi. Aquí se reunían los jóvenes del Maccabi, aquí nace el Comité Central, aquí nace el Banco Mercantil y muchas otras cosas, pero como estamos hablando de la comida, bueno, vemos estos grandes banquetes donde se hacían bodas y se hacían ciertas celebraciones, a veces también se organizaban los rezos ahí porque no había sinagogas, y esta foto que le agradezco a Sophie Goldberg, a Sophie Bejarano, porque es de su familia y me encanta. Ahora entramos al tema que ahora nos toca de lleno por ser Pesach mañana, donde el señor Filler está ofreciendo Heimische Matzot, que quiere decir matzá casera, matzá horneada como en casa.
Y entonces él ofrece que son únicas en México. Háganle saber a todos los judíos de México y de la provincia que el que quiera un feliz Pesaj y una fiesta verdaderamente placentera debe ordenar las matzes solamente en la fábrica de Leib Filler, en Soledad 20, etcétera. Este es un anuncio y tenemos otro del señor Filler que está agradeciendo a todos sus clientes. Dice, todos los judíos de México en general y los comerciantes en particular que compraron las matzes de Filler para Pesaj, les expreso mi profundo agradecimiento. Cada uno tuvo la oportunidad de, perdón, es que le quiero mover acá. Se me perdió bueno, que tuvieron la oportunidad de saber de convencerse de que son las mejores de México, que están crujientes, sabrosas, y que los que han comprado estuvieron contentos porque nadie regresó nada, como en el caso de otros vendedores. Entonces, bueno, que esperan verse favorecidos el próximo año por los clientes. Me encanta esto y pues hay que agradecerle a los Filler, que son los primeros que empezaron a hornear matzá en México, en la calle de Soledad, y que todavía hoy podemos comprar la matzá de Filler y sigue tan rica como siempre. Aquí vemos un anuncio en el que se está anunciando la Manischewitz, porque pues antes de que hubiera Filler se tenía que importar de Nueva York. Aquí también vemos un anuncio del periódico Der Weg, también de 1931-32, en el que hablan del precio. Dice que el medio kilo cuesta 27 centavos y el kilo completo 53 centavos. Y la foto que ustedes ven es el rabino Goldberg, que fue el primer rabino ashkenazí que llegó a México y que él hizo la supervisión de esta matzá. Esta foto del archivo de Manuel Teifeld, que le agradezco por completo, tantas fotos maravillosas, y que si alguien aquí sabe qué familia es, también se lo agradecería. Es una reunión de Pesaj en Xochimilco. Díganme si esto no es divino, y no es divino verlo hoy exactamente. A mí me fascina. Pues la gente se llevaba sus cosas, como les dije, y las trajineras los llevaban y los traían. Esta tienda de abarrotes de la Palestina estaba también en Jesús María, y los dueños eran los señores Dantus. Aquí vemos a la señora Dantus con las latas atrás a su espalda, que vendía muchas latas. Vemos el jugo B8, pero también hay muchas de importación. Ellos traían el herring o arenque de los mares más fríos de Europa. Ellos traían muchas cosas, también sardinas y sprotten y diferentes cosas que ofrecían en su tienda La Palestina, en la que tenían teléfono Ericsson y teléfono Mexicana, que son las dos compañías de teléfono que había en ese entonces. Aquí vemos a la señora con no me acuerdo si es su hijo o su yerno, y aquí en la vecindad donde vivían, pues que era un lugar donde también tenían la bodega, y dice, con la tienda de abarrotes, un trozo de Europa se trasladaba gastronómicamente al corazón de México. Esto lo dijo la señora Paula Wallenstein, y les platico que hace poco, la niña que está en la foto, en medio, la más jovencita, es la señora Celia Dantus, a quien saludo, y que ella hace poco nos fue a dar a Justo Sierra un taller de cómo hacer los pepinos agrios que hacían para vender en este lugar, que eran deliciosos, aunque se nos pudrieron y tengo que volverlos a hacer, pero fue muy lindo no nada más aprender a hacer los pepinos, sino escuchar todas sus historias, que eran increíbles. Bueno, aquí hay otra tienda y Diana Birman creo que me está viendo, y ella, gracias a ella tenemos esta foto y ahorita otras dos más, de una tienda llamada El Mercurio, que era de la familia Makovsky, donde ellos en Jesús María 22 también vendían matzes Manischewitz para Pesaj o matzá, vendían grasa de pollo, vendían muchas cosas. Especial aquí en este anuncio los están anunciando para Pesaj, donde pues hacen del conocimiento de todos los judíos que no solamente vivían en la Ciudad de México, sino que también en la provincia, donde no había comunidades, pero había núcleos judíos en diferentes ciudades. Ellos les podían mandar todas estas cosas para que pudieran tener su Pesaj, Kasher y Sameach. Aquí la vemos por dentro,
y por fuera, que hoy la fachada es diferente. Entonces, para mí son tesoros estas fotos. Y bueno, para los que nunca han visto las cosas que vendían, que eran muy entrañables, mucha gente compraba un pedazo de pan negro y le ponía encima un arenque con cebolla, con crema. Estos son los arenques, del lado derecho son los pepinillos o los pickles o el sí, pepino agrio. Bueno, aquí uno de los anuncios está lanzando la gran novedad, que es el horno con ventanitas especiales, que permite ver cómo hornea y además no hay necesidad de abrir la puerta constantemente. Todas están de acuerdo que Tapan es el más moderno horno de gas. Conózcalo usted y se va a convencer que del lado que lo vea es el horno perfecto. Las hornillas están movidas para que trabajen mucho mejor y así metidas para que cuiden el buen sabor de las delicias y su naturaleza. Permítanos demostrarle el horno y explicarle cómo lo puede ir pagando en pequeñas rates, dice. Entonces, bueno, este es otro anuncio que está en Yiddish y que tiene algunas cositas en español, pero que era la gran novedad en esos tiempos. Vemos ya estas reuniones que se empezaron a hacer a partir de que se inaugura la sinagoga de Justo Sierra, que empieza su historia en 1941, y sabemos que en el salón chico que estaba arriba, estaba el señor Motel Lasca, y Raquel Lasca me habló de su abuelo y me dijo que él hacía puré de papa, pepinos agrios en barriles, arenque, fideos de huevo para Rosh Hashanah, el panqué de miel, que servían galletas de huevo, de sirotsky, que también hacía compot de capulines con ciruela, manzana o pera al horno o duraznos en almíbar, el panqué y cualquier postre que no tuviera lácteos, porque generalmente había consomé de pollo. Entonces había que hacer postres que no tuvieran lácteos. Y dice que de tomar siempre ponían tehuacán, agua, té negro con cuadritos de azúcar, que ahorita ya ni los conocemos. Y dice que también si llegaba gente pobre les ayudaban. Bueno, aquí tenemos al gran personaje comunitario que todo el mundo lo conocía como Schiele, era Ishie Schlechter con su esposa, que si alguien me puede dar el nombre de ella, se lo voy a agradecer, lo he estado buscando y me parece incorrecto que se hable de Schiele y su esposa. Quiero saber cómo se llamaba ella, porque yo creo que los dos trabajaban como locos. Tenemos aquí, gracias a la colaboración de Manuel Teifel, un menú típico de lo que se comía en estas bodas, en estas celebraciones en Justo Sierra, sí, que bueno, siempre, muchas veces había cholnt, que era un guisado que se hacía lentamente, no para las bodas, más bien para el Shabbat, porque se va cocinando desde la noche del viernes y se sirve en el mediodía del sábado. El fuego no se prende ni se apaga hasta que termina el Shabbat. Entonces, se come cal, pero no se violenta, digamos, la ley de no prender fuego. Y creo que ya me tengo que ir más rapidito. Entonces él preparaba verdaderos banquetes que todo mundo los recuerda como delicias porque les traía sus pueblos que dejaron en Europa a México, que era un país muy ajeno, muy extraño y del que pocos sabían. Entonces era muy, muy importante poder comer sus sabores, como ya se los dije. Aquí vemos al señor Schiele con el sombrero, con los que trabajaban con él y el señor Morales que ya les mostré al principio. Y bueno, para los que no están familiarizados con estas comidas, les enseño lo que es una matzebol, que son unas bolas de harina con huevo que se ponen en el caldo y que mañana aquí las vamos a comer. El gefilte fish al lado derecho, abajo el borscht, que es una sopa de betabel, que si es de Rusia, me parece que es caliente y si es de Polonia es fría, pero puede ser que sea al revés. El cholnt, que lo tenemos al lado izquierdo, que lleva frijoles blancos, que lleva cebada perla, que lleva carne, que lleva huevo, que lleva diferentes ingredientes según la receta, pero que es una bomba atómica deliciosa. O el caldo con lokshen o los fideos. Tenemos también otro banquete que hubo ahí en el Salón de Justo Sierra, o
esto que es, creo que para terminar, las mezclas culturales y gastronómicas entre el pueblo de México y pues los inmigrantes judíos que trajeron sus recetas. Del lado izquierdo, un gefilte fish a la veracruzana. Del lado derecho, unos quipes que son árabes y que pueden estar rellenos de rajas de mole o normales de carne, pero que no puede faltar el guacamolito o la salsa para comerlo. Y abajo, los tacos al pastor, que también se pueden hacer con salchicha árabe, con salsa de ajonjolí, tjine, que pues hacen una mezcla del Medio Oriente con las costumbres mexicanas. Y bueno, con esto termino, pero quiero abrir aquí el chat para ver si hay preguntas. La foto que tenemos aquí con los agradecimientos a las fotos es una excursión que no sé si fue a Huastepec, a Xochimilco, pero me parece una foto muy linda de la familia Clip. Y aquí déjenme ver cuáles son sus preguntas para poder responder. Y si luego se quedan con preguntas o me quieren compartir fotos o me quieren compartir algún testimonio, alguna historia, me pueden localizar en Mónica Uniquel en el Facebook, por ejemplo, y dejarme ahí un mensaje, o en mi mail, uniquel con cada kilo, uniquelfasja@gmail.com. Pero déjenme ver aquí. Gracias, Ilana Bloom, por tu cariño. Ana Paula Rivas pregunta, ¿y cuando llegaban les cambiaban también el apellido por ignorancia, igual que como pasaba en Nueva York? Muchas veces sí, a veces era el apellido y a veces era el nombre, ¿no? Está la historia de la abuela de mi esposo, que en Siria se llamaba Geras. No entendían qué quería decir eso de Geras y eran tiempos de la revolución, ¿no? A ver, me está corrigiendo. Por la delita. Sí, estaban tocando la Adelita porque llegó en tiempos de la revolución y entonces Geras, que no era un nombre común, que nadie entendía, pues se convirtió en Adela. No, sus hermanos la molestaban con el nombre y entonces cuando llegaron estaban con esto, entonces le preguntaron en migración el nombre y dijo Adela. Entonces tenía yo la historia mal, pero tiene que ver con un cambio de nombre. Ella dijo que se llamaba Adela porque estaba la Adelita y porque sus hermanos siempre la molestaban con ese nombre de Geras. Entonces sí, claro que hubo cambios, hubo achicamientos de apellidos según el que estuviera sentado en el mostrador de migración. Hubo muchos cambios de apellidos. ¿Quién más? Dice Ana Paula que si ya podemos leer tu libro sobre el tema. No, porque no existe. Dice Ilana Blum Rosen, con todas las fotografías e historias, de casualidad no te compartieron las recetas. No, aunque la de los pepinos agrios sí. Eso estaría muy padre. Dice Jessica Corman que cómo fue una manera de hacerse de dinero para empezar la vida comunitaria, para empezar a meter algo de dinero a las arcas de una incipiente comunidad. Traían matzá, la vendían por kilo, haz de cuenta que costaba 6 centavos y la vendían a 10, entonces esos 4 centavos los iban ahorrando para empezar la historia comunitaria. Fue con la matzá. Y ya después el señor Filler la empezó a fabricar en las calles del centro. Si alguien tiene alguna historia diferente de matzá que hicieran, por ejemplo, de los judíos de Siria o de Turquía, me encantaría saberla. Heidi Chávez corrobora que sí, que fueron los Chávez y que el que firma ese anuncio fue su abuelo, Suseide. Qué gusto y muchos saludos. Arlene González dice, hola Mónica, una pregunta. ¿Tú podrías decirme quién me puede orientar sobre mi apellido? Es armenio y no tenemos claros los orígenes. No tengo idea, pero tengo un muy buen amigo armenio que sabe mucho de eso y si quieres escríbeme y yo ya te pongo en contacto con él. Jorge Vigiser, hola Coco, gracias Mónica, qué rico escucharte. Ahí están mis abuelos. Bure Jimín de Letaifer, luego me dices en cuál. Qué gusto. Creo que no veo más mensajes. Sí, claro que sí hay más mensajes,
Dice, gracias Alina, me felicitas. Raquel Shama, wow, Heidi, qué maravilla. Hermoso techo. No sé de cuál, sí, del de mi casa, ¿no? Bueno, a ver, muy agradable e interesante, dice Ariel Saborín. Dice, saludos Ariel Hoffman, es la panadería de Miseide. Qué gusto. Bueno, a mí ese video me pareció genial. Dice Saúl Cup, wow, muy interesante, muchas gracias Mónica, muy interesante, saludos y bendiciones igualmente. Alina, que joya el video, y Ana Paula también. Raquel Peisecovicius, muy interesante, gracias. Mercedes Díaz, hola. Gracias también, Diana Birman, que quién hacía la comida en Tacuba 15, si ya había banqueteros. Fíjate que no lo sé. No sé quién hacía la comida en Tacuba 15. Si alguien aquí me puede decir, se lo voy a agradecer muchísimo. Miriam Ángel, muchas gracias Mónica por darnos esta plática y recuerdos como la tienda de Burakov. Raquel Shama, gracias Raquel por tu agradecimiento. Mónica Tocaya, muchas gracias también. Lisette Mordiano de Jaras, muy interesante, gracias. Bueno, pues yo creo que ya se nos está... bueno, Charlotte Bronzoiler dice gracias. El Jesús María 23, primero del señor Goldberg y después del señor Abruch. El señor Goldberg era socio de Filler. Muchísimas gracias por eso. Sí, el techo de Justo Sierra. Sí, es una joya que pintó el señor Mishkin. Pues yo creo que dada que son ya las 6, creo que tenemos que terminar, pero quiero agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerles a la organización extraordinaria del CDI que pues están haciendo estos esfuerzos para que sigamos conectados con nuestra casa y que pues hay muchas cosas más que están ofreciendo. Métanse a la programación, no la pierdan y pues gracias a todos. Y bueno, que sirva esto también de difusión para la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Métanse a nuestro Facebook. Vamos a tener algo para la Noche de Museos, que es el último miércoles de abril. Estamos inventando algo padre y bueno, pues saludos a todos. Gracias.